Y estamos hablando de una situación jurídica que no se había visto anteriormente. Bien lo decía Karen, de que después de 30 días se ha vuelto a investigar. Les vamos a contar lo de ayer. En el día de ayer se hicieron audiencias que se conocen como solicitudes múltiples. En primera instancia se legalizaron datos en razón de incautación de información de celulares de la víctima y de su madre. De igual forma se formuló la imputación por un delito de violencia de género en contra del señor Yerick Emil, y además de eso se impuso una medida cautelar de detención provisional, y esto lo explicó la fiscal Digna Castillo. Pero estuve leyendo y había información de que quizás no había sido el último incidente a manos de Yemil, sino de los padres de la misma chica, que había una discusión que se había dado. Sí, entonces, de hecho, hay muchas cosas que están dando vueltas por ahí que no se puede asegurar. Sí, es un tema bastante lo que delicado. pasa con este tema es que muchas personas han comentado, ¿no? Entonces sabemos de que definitivamente todo esto se sabe porque hay unas declaraciones por medio de las redes sociales donde la mamá de la víctima, en este caso, habla con respecto al tema. Ella en su momento presenta una entrevista en un medio de comunicación, inclusive hace en vivos, de la situación puntual que se da con su hija, que al principio obviamente no tenía conocimiento de lo que estaba pasando y de que después básicamente se va dando cuenta de cosas. Y ella comenta que en alguna situación en particular, creo que fue el día de Navidad, si mal no recuerdo, ellas tienen una discusión en su hogar, porque en este momento la joven no vive ni con él ni con su madre. Ella vive con una amiga, que es una de sus mejores amigas, según lo que cuenta ella misma en las propias entrevistas. Ya se había ido de la casa, que también hubo un incidente ahí. Que el día en cuestión, ellas discuten y como que aparentemente ella le suelta una expresión a su madre diciéndole que la odia según lo que cuenta su propia mamá. Y ella comenta dentro de esta entrevista que básicamente cuando ella le dice esto, ella sí como que le metió la un garnatón. reprende y le metió un garnatón porque ella igual seguía siendo su mamá y que no le permitía que le hablara de cierta manera, ¿no? Entendiendo por ahí que no estaba muy de acuerdo con la discusión que se daba en ese momento. Entonces, allí es donde vienen muchos casos que están pasando en ese tipo de elementos de juicio para el caso de Yemil, porque la gente opina entonces de que puede ser la mamá, de que al final han pasado muchas cosas y por eso creo que hay gente que opina dentro del caso que está a favor o en contra pero son cosas de que la no se puede... situación puntual. Pero Ramiro, ella se acercó, ella voluntariamente el 20 de febrero hace una declaración hacia una persona en particular y era su pareja. Que es la que están tomando en cuenta, ella nunca mencionó ni a su mamá ni a más nadie como que la agredieron. Lo tengo bastante claro. De lo que hablo es de estas opiniones generalizadas, que aparentemente hay tanta información de muchas partes, claro, que se puede a la gente le cuesta mucho tratar de entender qué es lo que realmente está pasando, porque todo el mundo suelta información y es muy complejo el tema, ¿no? Pero tú sabes que cuando yo escucho a la mamá hablar, te lo digo de verdad, o sea, a mí se me estruja el corazón. O sea, yo veo y yo, o sea, uno como mamá enseguida uno se pone en ese papel, ¿no? Y yo la veo y se siente una preocupación, un dolor, una tristeza genuina. O sea, ahí yo no veo taquilla, ahí yo no veo una persona tratando de llamar la atención de los medios, ahí yo no veo una persona, no, yo veo una mujer, una madre genuinamente preocupada por la seguridad de su hija. Es lo que haría cualquier madre en esa situación, porque lo que debe sentir esa mujer es una impotencia inmensa, del tamaño de la galaxia. Tú sabes tú estás viendo a tu hija sufrir, estás viendo de que realmente va a caer en este círculo vicioso, que está siendo maltratada, que está siendo humillada, que encima pues esto es de dominio público y que ella misma no quiere hacer nada al respecto. Como madre, es una impotencia tan grande de que te quiero ayudar, te quiero salvar, pero bueno, eres mayor de edad, puedes tomar tus propias decisiones, pero la labor de una mamá no termina con una cédula. La labor de una mamá, así seas abuela, siempre vas a meter tu cuchara porque ese es tu trabajo, lo que decía ella ayer, es lo que te nace. Mi hija está enferma. Eso es una enfermedad. Por supuesto que es una enfermedad. Obviamente, sintiéndose y teniendo esa conciencia de que lo que la hija tiene es, tú sabes, es algo patológico, es una enfermedad. Es más frustrante todavía porque dice, chuleta, ¿cómo la ayudo? Porque no quiere ni siquiera salir del círculo. Sí, quiero que sepan que más adelante vamos a tener, bueno, ya está por acá, a la Whitney, que va a estar junto con nosotros hablando un poquito del caso. Yo tengo una pregunta que me parecía bastante lógica hablando de temas de tecnicismos, porque yo tenía la oportunidad de ver ayer al abogado de Yemil dar declaraciones con respecto al tema, y él decía, saliendo del Ministerio Público, algo que quiero entender con respecto al tema de la ley, porque acá podemos hablar de lo que pasó o no pasó, pero la ley está establecida de cierta manera y hay que seguir ciertos patrones, códigos y maneras y formas de presentación. Para eso se dan los 6 meses, ¿no? Él decía algo que a mí me parecía muy, pero muy lógico. Él comentaba que ciertamente sí, inició la investigación y tal, pero que ella había retirado la denuncia. Entonces, me pregunto yo, si ella, al retirar
la denuncia, ¿puede el proceso seguir en pie? Porque ciertamente, como decía el abogado en el día de ayer, al no haber una persona que acuse de manera directa, entonces el caso probablemente se caiga. Es lo que entiendo yo. Sí, yo entiendo que hay otras cosas que pueden ser elementos de juicio, pero también entiendo, y por eso quisiera preguntarle a un especialista como la Whitney, que va a estar con nosotros dentro de un ratito, realmente cómo procede, porque sí tiene que haber una acusación de por medio para poder que la ley se ejecute. Es lo que entendería yo, sin tomar parte en ninguna situación, ¿no? En cuenta tres cosas. La primera, acusación. Segundo, los antecedentes del cantante. Claro. Y tercero, una denuncia hecha por la mamá y una amiga. Entonces aquí hay aristas bien, vuelvo y repito, bastante delicados. Se está dando por primera vez un caso en que se toma la primera denuncia y no la segunda, en la cual ella misma aduce que no le pasó nada. Una consulta que tengo, la primera denuncia ya había funcionado, ya había procedido, ya había terminado. ¿Se puede hacer una denuncia de que, ay, voy a buscar a esta vieja, que esta te puede joder? No, es que esa primera denuncia es la que bueno, nos va a ayudar bien con eso, Es justamente esa. Lo que pasa es que aparentemente, según lo que logro entender yo, ella la retira o básicamente no sigue el proceso, es lo que entiendo, pero sigue la investigación bajo esa misma acusación que se dio. Oye, vámonos directamente con Karen, que se encuentra del otro lado del estudio con Whitney, que Whitney nos va a ampliar toda la información que necesitamos con materia legal, que es la que nosotros no estamos tan claritos, y ella nos va a hablar de este caso en específico. Buen día, Karen, buen día, Whitney. Así es, Alex, efectivamente. Vamos a abordar entonces a profundidad la parte legal. Y no solamente de este caso, sino también la idea es orientar a todas aquellas personas que están en casa que puedan estar pasando por una situación similar, que entiendan un poco las alternativas y los pasos para no caer en la frustración que a veces el sistema te empuja a sentir. Buenos días, Whitney. Bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos en este día de hoy para ampliar este tema. Hola, saludos, buenos días. Como siempre es un placer todo lo que tenga que ver con docencia. Presente, saco tiempo y corro para acá. Hace 48 horas, detención preventiva de 48 horas para el señor Yerick Emil Navarro Mosquera, supuestamente alegando que era el paso previo. que decía previo para, decía, proteger a la víctima, ¿ok? Se termina este plazo y ayer ya sí le imputan una medida de detención preventiva. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Y qué podemos esperar ahora después de esto? Lo que pasa es que saludos a todos, como siempre, aquí prestados para que usted haga sus preguntas. Fíjate, lo primero es que cuando se interpone la denuncia, inmediatamente el Ministerio Público que quiere conocimiento, ya sea de oficio, vuelvo y repito, es que ellos comienzan a investigar porque conocieron del caso, o también puede ser de oficio, pero alguien que denuncia y una querella penal. Son diferentes situaciones. ¿Por qué cuando ya hizo la denuncia el 20 de febrero, eso no ocurrió inmediatamente y vino a ocurrir ahora un 3 de marzo? No, sí ocurrió. Ya había... ¿Lo detuvieron? Ya se había dictado una medida especial de protección. Pero no lo habían detenido. No, porque no lo habían buscado y sabían que en algún momento, bajo la premisa del primer caso, él tenía que reportarse. Recuerda que en el primer caso él tenía que reportarse. Cuando él se fue a reportar fue que entonces es que hace la aprehensión y le notifican que hay una medida especial, porque hay dos tipos de medidas en nuestro Código Procesal Penal. Las medidas especiales, que es esta contra la víctima de ciertos delitos, y otros, en ese sentido, pues se le aplica ese numeral y son 48 horas. Esto dentro del sistema procesal penal establece una arista de tiempo, para que el Ministerio Público pueda lograr también, si tiene dudas endebles de los elementos que va a presentar para lograr una imputación, al final del camino tenga también más tiempo para poder apartar al agresor de la víctima, porque en este caso era específico que había que hacer. Entonces vamos a hacer una pausita ahí para entenderte mejor. Se iba a poner la denuncia el 20 de febrero, después se retracta, sin embargo la investigación sigue normal, él se está notificando cada cierto tiempo y llega de otro caso. Y él llega a esta notificación y lo agarran por 48 horas porque la investigación de esta última denuncia tuvo algún tipo de avance y se dieron cuenta que era lo que... Claro, estaba prosperando, pero cuando tú aplicas una medida de protección no es si va a avanzar o no. Las medidas de protección son en beneficio de la víctima, del riesgo que puede correr. Pero si ya se había retractado. Pero es que ella por eso, ahí se dieron cuenta. No se trata de que nos dimos cuenta, sino que al final, y eso creo que lo preguntaba Ramiro, es importante, que me llama la atención que el abogado no maneje eso, que está en el Código Procesal Penal, establece
dice tipos de delitos que permite el desistimiento, que él llama retractarse. Entonces, cuando tú ves esa norma que te dice qué delitos tú puedes retractarse, según el abogado, desistir se llama acá, automáticamente tú dices, este delito no es susceptible de un desistimiento, o lo que llama él retractación. O sea, para decirlo en palabras más facilitas, el hecho de que ella haya hecho esa denuncia, ella no podía echarse para atrás. No, y después diga, yo me retracto porque todo está exacto, bien. porque se supone, porque es lógico que hay una coerción. Claro, y mucha gente va a preguntar que por qué en un caso sí se desistió y en otro no, dependiendo de los elementos de convicción. Porque en esta tipicidad de ese delito necesitas muchas cosas de la víctima. Y si el Ministerio Público no tiene otro camino que no sea y no tiene la colaboración de la víctima, ¿cómo vas a probarlo? Acá, en este caso, a diferencia del segundo, que recuerda que hubo un desistimiento. Había fotos, había... En este, claro, y está la mamá. Entonces la mamá se convierte en una víctima indirecta y yo le llamo a eso, que lo que dice el código, un tercero afectado. Y ella comienza a producir las pruebas que según los abogados de la defensa técnica y de la víctima, porque fíjate, yo quiero darle mis respetos a esa fiscal, porque así debe funcionar, y a su equipo de fiscales de San Miguelito, a la fiscal Digna y a su equipo, porque fue un equipo, Karen, que detuvo todas las 300 y tantas carpetillas que tiene por uno solo. ¿Qué te quiere decir esto? Que el Ministerio Público necesita recurso humano y recurso económico. Y ella ordenó, y a través del fiscal superior también, que se hicieran todas las diligencias necesarias, porque con los elementos que tenía la mamá podían lograr una imputación. Y ahí está lo que se logró. Entonces, yo creo que es importante que se entienda que el Ministerio Público puede. O sea, que fue producto también de las pruebas que aportó la mamá, la madre. Y ojo, la disposición de la fiscalía es impresionante. La fiscal y su equipo entendieron que estaba en riesgo la vida de una persona. Y uno de los bienes más importantes que tutela nuestra jurisdicción es la vida. Entonces detuvieron todo y dijeron, vamos por esos elementos de convicción para que no se nos caiga la imputación. Entonces ayer lo detienen. ¿Qué diferencia hay entre la primera detención y esta? Porque esta ya lo dejan guardado. Ok, en la primera el proceso se logra lo mismo que ahora. Se hacen 3 solicitudes en base a la primera denuncia. Se aprende, se legaliza la aprehensión. ¿Qué quiere decir que se legalice la aprehensión? Es que el caudal de requisitos no se vulneren los derechos de esa persona aprehendida. Y los policías ahí son responsables de la aprehensión. Si uno de esos requisitos se vulnera, automáticamente la aprehensión se cae. Esa parte es responsabilidad de la policía. Luego viene entonces la imputación. Eso es lo que la gente siempre salen y que me violaron mis derechos constitucionales. Depende sí, en qué etapa fue. Sabemos quién fue, ¿no? El que se la pasa diciendo eso, pero bueno, saludos. ¿Me tienes que contar eso? Ah, sí, ahora te digo. Oye. Ya sé. Entonces, depende de qué etapa, qué derecho sea. Entonces, en la aprehensión es responsabilidad de la policía. Por eso ellos se capacitaron en este nuevo sistema. Luego viene la imputación de cargo. Y en la imputación de cargo, la fiscalía es responsable de convencer al juez de garantía en contra de la defensa técnica y de la víctima. En este caso, la fiscalía tenía 2 en contra, de que todos estos elementos los van a llevar a un buen caudal. O sea, ahora, lo que está pasando en este momento es que la investigación continúa. Tiene 6 meses, igual que la primera, nada más que la primera va más avanzada. Aunque sean los mismos delitos, son hechos y víctimas distintas. Pero el mismo agresor. Así. Tenemos llamada de nuestros televidentes, es un tema acá. Oye, ahora yo te digo. Buenos días, con mucha alegría. Le escuchamos, adelante con su consulta. Sí, muy buenos días. Para la licenciada Whitney, más que todo. Licenciada Whitney, mire, yo tuve un caso donde una persona que me pretendía, llegó a hacer un trabajo a mi casa, me empezó a pretender, y como yo no le hice caso, cuando la persona terminó el trabajo, siempre donde me veía me hostigaba. Yo le puse una denuncia en la casa de juez de paz. La casa de juez de paz puso fianza, el señor al día siguiente me volvió a perseguir, lo detuvieron, la juez de paz lo aprende 48 horas, a las 48 horas lo presentan nuevamente, lo sueltan, el tipo vuelve nuevamente, se me metió por la parte de atrás de la casa, me agredió. Yo tenía fotografías y golpes en todo mi rostro ni se reconocía. Lo llevamos nuevamente a la casa de juez de paz, me mandan a medicatura forense. Medicatura forense me da 21 días y me manda que me va a reevaluar nuevamente. Y en todo este trayecto de este proceso, ese señor nunca fue detenido porque aducían de que tenían que esperar de medicina legal el informe para ver si pasaba de 30 días, a pesar que yo tenía, mire, una fianza con este señor. ¿Sabe cuánto pagó este señor? $180 cuando quebrantó la fianza. Y esto quedó allí porque como no me dieron más incapacidad,
se queda el proceso ahí. ¿Qué usted aconseja en este tipo de casos? ¿Es bueno ir a la casa del juez de paz o es preferiblemente ir al Ministerio Público? Porque yo no sentí la verdad que la justicia me ayude en nada. Y yo tengo todas mis pruebas y fotografías y todo de medicina legal. Es más, me quedó una cicatriz arriba de la ceja y no pasó nada. Cuidado, porque si usted tiene una cicatriz, eso se puede considerar como desfiguración de rostro y eso está tipificado en el código. Yo creo que lo que le pasó a la señora es lo que yo vengo peleando, el desconocimiento de la norma por ambas partes. Porque una vez, independientemente que ella tenga 21 días de incapacidad y el código establezca que para que sean lesiones personales tienes que ser arriba de 30 días de incapacidad, hay un tema de violencia de sexo, que es bien llamado violencia de género. En ese sentido, automáticamente cuando el señor es reincidente, y entiendo la frustración de la señora porque la ley 16 de los jueces de paz solamente establece multas hasta $500, creo que... Pagó si mal no me equivoco. 180. Y no solamente eso, el juez de paz debió inhibirse luego que le aplica la medida de 48 horas, que es la misma, porque tiene la facultad en la ley, se lo da, y trasladar el expediente a la fiscalía que le correspondía. Entonces, cuando no ve eso, ahí hubo una ambivalencia. ¿Y cuál fue? Que se confundió el juez presumiendo que haya quedado allí, señor, usted todavía lo puede hacer, con la incapacidad que le dieron. Como no llegó a 30, ella dice, bueno, esto lesiones personales. Pero de salida la ley está mal. O sea, que te tienen que... O sea, para que te incapaciten 30 días el palo que te tienen que haber dado. No, porque, Wally, te repito, hay otro delito, violencia de sexo, violencia de género. Entonces, si no pudiste aplicar, esto es conocer el Código Penal. Si no pudiste aplicar la violencia per se o las lesiones personales, tienes violencia de género, que es lo que está pasando en el caso del señor Yerick, que no estamos hablando de incapacidad de nada porque ella no la han podido evaluar. Entonces, en ese sentido, te das cuenta de que no se están manejando los conceptos. ¿Qué puede hacer ella ahora? ¿Su caso está perdido? No, ella, depende de la fecha, ella puede pedirle al juez que mantiene la causa que lo traslade a la fiscalía, porque es lo que toca. El juez de paz no tiene injerencia nada más en lo que hizo. Ella hizo una pregunta entonces muy importante, y es la alternativa que tiene la ciudadanía común y corriente y de a pie, ir al juez de paz. ¿No debe haber ido al juez de paz? No, claro que sí. ¿Ese es el canal? Sí, señor, ese es el canal más inmediato. ¿No me puedo ir directamente a otra instancia? Claro que sí, también al Ministerio Público, dependiendo de la regional donde ocurren los hechos, porque no puedes ir a cualquier lugar, es donde se ocurrieron los hechos. Sin embargo, el juez de paz tiene esa facultad porque es inmediatez y él puede actuar, y lo que hizo, aprender al agresor por 48 horas, era lo que corresponde. Lo que creo que se quedó o se confundió fue en que, la incapacidad no llegó a 30, no hago nada. Usted tiene que trasladar eso como juez de paz a la fiscalía y que sea el fiscal quien defina cuál delito le va a tipificar en ese momento. Entonces yo creo que ahí está un poco la ambivalencia, y todos sabemos que hay algunos jueces de paz que tienen algún tipo de ese tema que no manejan muy bien por la premura con que se implementó la ley. No es la primera vez que lo escucho, tú sabes, que es un tema también como de, a lo mejor los jueces de paz no están preparados lo suficientemente, no tienen la suficiente experiencia para manejar. Es como un tiempo muy corto. Sí. Oye, ¿tenemos otra llamada? Ahí tenemos otra llamada. Buenos días, le escuchamos. Adelante con su consulta. Buenos días. Yo quiero saber qué yo puedo hacer en el caso de un problema que tuve con mi cuñado. Que el día 24 el hombre llegó en estado de ebriedad y estado de drogas a mi casa, forzó la puerta, la pateó, me amenazó y me gritó más de 4 cosas. Y aparte de eso dijo que yo lo había llamado y que él tenía fotos y videos míos desnudo y no sé señora, con lo primero que dijo en mi pregunta es, perdone que la interrumpa porque yo no tiene que darme más detalle. La pregunta es, ¿usted qué hizo? Me asusté, me quedé dentro de la casa, llamé. ¿Y después de eso qué hizo? Fui al Ministerio Público, pero me dijeron que tenía que ir a un juez de paz. Y siento que eso no es como de un juez de paz. No fue al juez de paz. No. ¿Dejó eso así? Ajá. ¿Todavía puede ir? Claro que sí, todavía puede ir. ¿Sabes qué me llama la atención? Que esto pasa mucho en el Ministerio Público. Eso fue la semana pasada, el 24 de febrero. Sí, el lunes pasado. Hace poquito. Señora, yo le recomiendo que sí, que vaya al ministerio, que vaya nuevamente si quiere al Ministerio Público, porque ahí hay una violencia de género, de sexo. Y también le recomiendo que si es necesario, por la inmediatez de que es un familiar muy cercano, usted creo que dijo que era el cuñado, vaya al juez de paz. Yo lo que no entiendo es por qué, sí, definitivamente en nuestra jurisdicción el desconocimiento nos ponen a pasear.
¿verdad? Sí. Y eso hace que la gente se agote Sí, y se no, aburra. no use la vía. Pero si usted le dicen vaya al juez de paz, vaya al juez de paz. Pero honestamente, si yo voy al Ministerio Público con ese tipo de denuncia, pues simplemente es un problema que hay en atención primaria. Hay que recibirla. Él solamente, la persona del tramitante tiene que Pero recibir. la mandaron hacia el juez de paz. Pero es que ese es el como problema. para lavarse las manos. Hay muchas personas que no conocen de que a ti te toca recibirlo, no te toca calificar el delito. Exacto. No, si la denuncia tiene forma y fondo, recíbela. A quien le toque entonces calificar y valorar si la admite o no, si investiga, no es a quien recibe, simplemente ese es un tramitante. Y es una guerra campal que uno tiene, incluso cuando se es abogado, de que me la tienes que recibir. Entonces, cuando es una querella o es una denuncia de un abogado, ni siquiera te cuestionan, te la reciben. Pero cuando es el ciudadano de a pie, Claro, tú vas a o sea, recibir llamada de que él es un problema. Te ponen a pasear. Pero bueno, ella, o sea, no es que hizo mal. Ella se fue directo al Ministerio Público. Lo hizo bien. Nada más que allá se lavaron las manos y le mandaron al juez de paz. O sea, ahí vive la parte de que, ay, Bueno, Dios, ahí sí hay que culparle quedó porque no ha desconfiado porque hay desconfianza con los jueces de paz. Porque uno escucha muchos cuentos de que los malos maneos, Sí, entonces pero uno se va como directo al pero Ministerio no te Público. puedo apoyar esa premisa porque No. aunque yo tenga desconfianza en algunos programas, yo sigo viéndolos, por darte el ejemplo. Entonces, no podemos impregnarle esa desconfianza. Usted tiene que ir al juez de paz. Si el juez de paz no le resuelve, entonces vamos a otra instancia. Pero no podemos partir de la premisa de que no hago nada. Mira todo lo que ya contó. Sí. Ya en la primera hecho yo estaba asustada. Ya con que le patearon la Entonces, puerta y entrada drogada, ya. exacto, entonces consumo de sustancias ilícitas, entonces tiene que ir al juez de paz del área donde le corresponde el domicilio de ocurrieron los hechos. Bueno, volviendo un poco al caso de Yerick Emil Navarro Mosquera. En caso tal de que se le encuentre culpable de los delitos que se imputan, él tiene en este momento ¿cuántos casos abiertos? ¿Uno o dos? Tiene dos. Tiene dos abiertos. ¿Cuánto sería la máxima pena que podría recibir según nuestra Constitución al día de hoy? Bueno, fíjate que eso es interesante porque estamos hablando, según el Código Penal, puede ser entre 8 y 10 dependiendo del delito si se mantiene, porque ojo, no puedo decirte exactamente porque en el término que estamos en ambas investigaciones, que son 6 meses, cuando llega la acusación, el Código Procesal Penal establece que el fiscal puede recalificar el delito. Y si no convencen a la víctima, entonces en el caso de que hay víctima, tú también puedes tener tu propia teoría del caso o te asignes a la del fiscal o te sumas, te adjuntas. Entonces, en ese sentido, con lo que se imputó no necesariamente puede ser con lo que termine, porque dentro de toda la investigación de 6 meses, al llegar a la acusación, eso puede cambiar. Ahora él tiene dos casos, él puede recibir una condena por un caso y otra por otro, y se suman las dos o se le, como que Así dice, mismo es, porque es que son dos hechos distintos con dos víctimas distintas, no se puede acumular los procesos. Ahora, el primer caso de él, ¿desde hace cuánto vienen y cómo ha prosperado eso? Ese primer caso no tengo mucha información porque no tengo ninguna persona que me haya informado. Lo que sí sé que el segundo caso ha estado en comunicación con la mamá de la joven Tatiana y ha dado algunos tipos de información, pero que también mantiene un temor impresionante porque hay una manipulación que es una cosa que yo no te puedo explicar. En los años de carrera que yo tengo como abogada, 12 años ya, yo nunca había visto tal dominio de un agresor sobre las víctimas y sobre todo porque es un botón. Ahora bien, cuestiono responsablemente lo siguiente. Yo soy abogada, yo soy representante legal, yo no soy seguridad de nadie. Y la manera como se manejaba ayer algunos colegas con la víctima era impresionante. Y ¿sabes qué pasa también? El temor que le han impregnado a la madre. Porque yo decía ayer, si mi hijo está en un proceso como este y yo lo tengo que ver y él no me da la cara y él va con un abogado, el abogado y la policía y todo el mundo me va a tener que sacar de ahí porque ven acá que voy a hablar contigo. Y no hubo ese acercamiento porque había un temor infundado de una manera impresionante de ambas partes, tanto de la madre como de la hija que nunca levantó la cara para verle la cara a la mamá o nunca se acercó o nunca se lo permitieron, porque si tú ves los videos, automáticamente ya la suben al carro y se la llevan. Ahora, lo que sí vimos fue las declaraciones de la madre, evidentemente acongojada, preocupada, se ve el dolor, la tristeza, es la que hasta el sol de hoy preocupación. no sabe dónde está. La preocupación genuina bueno, está No con sabe. él, bueno, estaba con él, No sabe ahora dónde debe estar está. con una amiga, ¿no? Pero es que no saben dónde No está. sabe dónde está, Y no ese tiene es el idea. próximo paso que va a hacer la señora en el día de hoy, porque desconoce el paradero de su hija. Entonces, si al final del día no está pasando nada, ¿por qué la tienen incomunicada? Ayer hubo 2 amenazas de denuncias porque ya nos querella. Un Pero abogado sí la dice, tienen comunicada, ya no es él porque él está preso. bueno, pero si tú miras los videos propios de los medios que se pueden aportar al Ministerio abogado. Público, 1, cómo sale con el abogado, y 2, la monta un ciudadano dentro de un vehículo y desaparece. Mi pregunta es, ¿la familia de Yemil se ha manifestado? ¿Ha habido algún tipo de aparición de algún pariente por parte de él?
Ayer, en efecto, la mamá de él, estaba ¿sí? ayer, estaba en el sistema penal acusatorio, pero no entró a la audiencia. Hubo como un gesto de saludo y ya ahí estuvo. Yo no la vi directamente, solamente cuando se retiraba, pero sí ahí no ha habido ni un gesto de manifestación, porque al final del día, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir? Si hay elementos muy contundentes. Y ayer se dio un hecho también que yo le decía a los periodistas que tienen que estar anuentes, revisarse el artículo 363 y 364 del Código Procesal Penal. Porque cuando pidieron la salida de los medios de comunicación, el juez dijo, yo no estoy de acuerdo, porque el argumento de la defensa técnica del señor Yerick no ha sustentado esa petición. Pero como Ministerio Público no se ha opuesto y la víctima dice que está de acuerdo, yo como juez lo dijo en la audiencia antes que saliéramos todos, no estoy de acuerdo, pero lo voy a aceptar. Claro, cuando él dice que no está de acuerdo, él fundamenta y dice, las 3 opciones para que yo retire a los medios de comunicación de esta audiencia, ninguna usted la cumple. ¿Y entonces por qué lo retiraron? Le vuelve y le pregunta a la fiscalía y la fiscalía da un sustento que yo lo valoro por lo que he visto. Y dice, lo que pasa es que dentro de la incautación de datos hay temas muy sensitivos y muy serios que no nos gustaría exponer. Ese es el trabajo de la fiscalía. Pero todo esto se ha ventilado en los medios y el juez fue reiterativo en decir, no estoy de acuerdo, pero yo no soy quien cuando todo el mundo está de acuerdo. Así que en este momento yo no puedo ir en contra de eso. Entonces lo advirtió. Y saca a los medios de comunicación. Sin embargo, el artículo 363 y 364 del Código Procesal Penal establece que los medios de comunicación tienen derecho a estar allí e incluso le da la facultad al juez de garantía de decirle a los medios, usted va a estar aquí pero no puede sacar ni la voz ni la imagen de las personas que están aquí involucradas. Pero sí redactar los hechos. Claro, en efecto. Entonces, como los medios de comunicación no se conocen, los periodistas, ese artículo, todo el mundo sale como borrego, tú sabes, al final del camino. Pero el juez fue enfático en eso en el día de ayer. Pasaron muchas irregularidades. Un ministerio público que se plantó porque tenía a la víctima en contra, que no sabía ni cómo hacer, porque llegó un momento donde el juez le llamó la atención como que, ¿cómo es esto? Si allá está el indiciado, ¿usted qué lado está? Pero él luego lo argumentaba diciendo, es que nosotros nos retractamos. Ese era todo el argumento que había. Y no se dice retractar, se desistió. Desistimiento. Desistir. Sí. Ahora, ¿dónde está ella? La mamá no tiene idea, nadie sabe. Yo creo que el próximo paso es que la mamá va a estar fustigando al Ministerio Público para que su hija aparezca o que para que ella haga como siempre hace por una cuenta de aquí o de allá. Digo, ella es mayor de diga, edad, hola. en este momento obviamente. Digo, Sí, pero ahorita mismo no está ni con el agresor, no saben con quién está. Y la persona que la tenga, independientemente va a entrar en un problema legal, porque no tiene por qué retenerla o por qué no comunicarse con su mamá, sabiendo que hay todo un proceso legal alrededor de ella. Entonces, si yo mira, yo no quiero problemitas, niña, comuníquese con su mamá o vaya donde su mamá y después regresa, porque tú no tienes por qué estar. Y aunque esté molesta, esa es su mamá y requiere del conocimiento de dónde está su familiar. Y si pasan 24 horas, como establece la norma, ella tiene todo el derecho de poner una denuncia de desaparición hasta que ella aparezca. Por eso que siempre aparecía con nombres y cuentas raras diciendo que estoy bien, qué sé yo, porque sabía que la mamá podía emprender otras acciones y eso es conocer la norma. o sea, ¿se podría considerar que alguien la tiene secuestrada? No puedo considerar eso porque no sé, no tengo elementos de eso. Lo que sí puedo decir es que ella salió del sistema penal La tienen acusatorio. contenida para Sin manipularla, rumbo. para que no te expuesta a nadie. Eso ayer lo vio todos los medios de comunicación cuando se baja y es el abogado quien... O sea, ella llega con el abogado Así y es. se va con el abogado. Así es, e incluso... Señor abogado de Yemil, ¿usted no nos puede decir dónde está No, la pero chica, no con ese Tatiana? abogado. ¿No? No, con el abogado de ella. Ah, bueno, el abogado de ella, de Tatiana. El licenciado Valentín. ¿El licenciado cómo? Valentín. Sí, licenciado Valentín, en verdad yo creo que todo el mundo necesita saber dónde está Tatiana porque es un tema de preocupación, no solamente por la mamá, uno también. No te extraña que a lo mejor después de ¿Dónde está eso la chica? hoy haga un en vivo, no sé, algo para que la mamá se quede Sí, después pero más eso tranquila. simplemente es como una fe de vida, pero de ubicación y de quién te tiene y qué está pasando. Fíjate, ayer pasó algo muy interesante que la Fiscalía, vuelvo y repito, la felicito porque se aplomó con su equipo de fiscales de San Miguelito. Ella en la declaración donde supuestamente se desistía de los hechos y decía otra cosa, ella cuando le preguntan el domicilio, ella dice que el domicilio es el domicilio de la mamá. Y llaman a la mamá a declarar inmediatamente y la mamá dice, ella no está viviendo conmigo. Entonces hay incongruencias que te dejan claro que hay un tipo de situación con ella porque tú no estás viviendo allí, porque tú declaras que ese es tu domicilio. De hecho, yo invito, aprovechando estos medios, a Tatiana que aparezca porque a ella se le puede hasta aperturar un proceso de falso testimonio. O sea, si tú te das cuenta, todos los ataques son de allá para acá. Pero a los licenciados y colegas se les ha olvidado que la artillería también puede ir para atrás. Entonces, si partimos de la premisa de que ya se incautaron datos en dispositivos móviles que demuestran que sí la golpearon, quién la golpeó, cómo le pedía pastillas para los dolores y una serie de conversaciones comprometedoras,
ahí puede haber un falso testimonio de un proceso para ella, porque estás faltando y estás moviendo todo un engranaje jurídico para después decir que no. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco tonta e ignorante de mi parte. No hay preguntas tontas. Ok, no hay pregunta tonta. Entonces, en este momento está la fiscalía, ok, está la defensa. ¿Qué papel juega ella? ¿Ella qué es en ese momento? Tatiana y su abogado, porque está la fiscalía en contra de un supuesto agresor, este defiende, este sustenta. ¿Ella qué papel? Porque ella fue la que originó todo este caos, pero entonces ella quedó ahora donde la nebulosa. Fíjate, por tema de procedimiento ella tiene que estar ahí notificada en las audiencias que se den. Pero por tema del sistema procesal penal, la fiscalía puede seguir sin ella. Es un delito que se puede llevar de oficio. Se puede desaparecer y eso va a Pero el procedimiento dice que ella hay que notificarla, ella tiene que estar en las audiencias. Si no llega, la Secretaría Judicial establece cómo la notificó a ella o a su representante. O sea, en este momento, como están las cosas, ¿ella sigue siendo la víctima? En efecto. En efecto, para la fiscalía. Denunciante. Aunque ella se niegue a ser la víctima. Exacto, y hay que ver en el transcurso de los 6 meses cómo va a manejar esto, porque ellos aclaraban en la audiencia ayer, es que nosotros no somos querellantes. Claro, cuando adquieres la calidad de querellante, es que ya te constituyes como víctima. Entonces ella tiene la calidad de denunciante de la posible comisión de un delito, pero a la vez es víctima. Pero ella dice que no es víctima, entonces coge la calidad de denunciante. Es una denunciante víctima retractada, desistida. Desistida, o sea, o como sea. Oye, me gusta, estás aprendiendo. O sea, mi pregunta es como que, ¿qué papel va a jugar ella ahora en adelante? ¿Va a ser prácticamente en defensa del otro? Fíjate, yo hago otra vez énfasis en que INAMU debe entrar, porque la posición de INAMU es que, bueno, pero si ella no quiere ayuda, yo no se la voy a dar, y sí la requiere, y esa es una institución un perfil que debe, psicológico. en efecto, y ojo que el Ministerio Público va a tener que usar otras herramientas para poder probar la posible comisión del delito, porque ella no está colaborando como víctima. Entonces hay otras circunstancias como el vestuario que se utilizó el día que la agredieron, hay muchos elementos que no salieron a la luz porque los medios no estuvieron ahí, pero que definitivamente la mamá los maneja, y nosotros también desde el punto de vista de que ella fue la que los aportó. Entonces se está considerando el hecho de que, como la mamá no es víctima directa, pero sí indirecta y afectada, ver cómo podemos manejar una figura de tercero afectado, o que la mamá ya emprenda acciones legales directas. Porque eso de que en una audiencia me estés amenazando cada 5 minutos, porque eso fue lo que pasó ayer, era una cosa impresionante. Y básicamente en su momento ella la dejaron sin su representación legal, a la señora, porque la mamá, cuando sacaron a todo el mundo. Entonces, ¿pero quién la amenaza directamente? ¿La hija? El abogado. El abogado. Pero cuando le preguntan, porque es que se enredan. Primero el abogado, el licenciado Valentín, dijo que iba a denunciar a la mamá. Pero ayer la misma figura la usó el representante del señor Yerick. Entonces el juez llegó a un momento donde dijo, oiga, pero espere que se acabe la audiencia para que sigan haciéndose mueca. Porque había como un tema. Y yo creo que ese tema voy a presumir que era con relación a que en la propia audiencia, aquellos que manejamos el sistema penal acusatorio, automáticamente cuando en una medida cautelar no nos favorece, por conocimiento de norma uno dice, ¿sabes qué, señor juez? Por economía procesal, interpongo el recurso de apelación y normalmente se detiene la audiencia, te buscan una fecha inmediata y te notifican en el acto. Ellos no hicieron eso. Entonces no sé si esos gestos atendían a eso, y cuando los periodistas le preguntan que qué van a hacer, él como que estaba analizando interponer un recurso de apelación. Claro, tiene un periodo para hacerlo, pero los que manejamos la economía procesal rápida lo hacemos inmediato porque quiero que me des una fecha. Y se manejaría entonces frente a 3 magistrados del Tribunal de Apelaciones, que todavía no sé si se está haciendo en Plaza Ágora, porque en San Miguelito por espacio no se está haciendo, y se presentaría pues que modifique la medida cautelar. Te hago otra pregunta, que era algo que nosotros esta mañana conversábamos dentro de nuestra ignorancia y desconocimiento total, ¿no? Obviamente, ella denuncia el 20 de febrero, luego se retracta, desiste, pero la investigación continúa, y en este momento entonces el Ministerio Público se está pegando a la denuncia original del 20 de febrero. El hecho de que el Ministerio continúe con la investigación basada en esa denuncia y esté ignorando esa retractación de parte de ella, significa que el Ministerio está considerando todos esos aspectos y aristas que están y que son una realidad alrededor del maltrato de género, que es la manipulación, la coerción, las posibles amenazas. ¿Tú crees que eso... Síndrome de Estocolmo, la alineación con el agresor. ¿Tú crees que eso está en juego ahí para que ellos consideren eso? Sobre todo con lo que pasó después, que ella fue a decir, no, eso no pasó, yo me caí saliendo de un salón de belleza. Es que, por ejemplo, algo que la mamá dijo ayer en un en vivo que hizo, y voy a hacerme eco, cuando a él lo detienen, ella le llama la atención a la fiscal y a la mamá que ella tenía un ojo rojo. De hecho, ayer lo presentaba un poco menos, pero con bastante maquillaje. Y eso le salta a la vista a la fiscal y le llama la atención a la mamá. Y cuando se le acercan, ese día que lo aprenden, se dan cuenta, incluso ella estaba cojeando. Y cuando se le pregunta, ella dice que ella se metió la uña, en lo que narra la mamá,
porque ella fue la que llegó primero, que ella se había introducido la uña en el ojo y por eso lo tenía así. En el día de ayer sí pudimos observar que tenía un poco más de maquillaje, pero obviamente, como toda mamá, presume que ha habido otro tipo de agresión, porque luego de que se ventila todo esto, esto es un tema mediático, se maneja mediáticamente, a él le cancelan show. Entonces ese era el dolor de mamá de decir, le están cancelando show y la que va a pagar es mi hija si se mantiene al lado. Y ella lo decía ayer, la señora. Bueno, oye, los chicos de la sala tienen consultas que hacerte, Yo me Whitney, imagino. porque estamos todos con un gran Pero voy a signo de cobrar un interrogación. café. Oye, café. Queremos café. Tráigale un Ambas. termo de café a la Un Whitney. tecito, un tecito. Hay mucho material aquí para comentar, consultar y todo, ¿no? Hay unas preguntitas, Winnie, que queremos hacerte. Sí, tenemos varias preguntas con respecto al tema particular de este caso que está siendo muy sonado definitivamente. Y bueno, una de ellas básicamente es saber si el señor Yemil puede llegar a un acuerdo con los abogados de la víctima o de la mamá, porque entendemos que el proceso está siendo llevado en este momento para que así se le retiren los cargos. ¿Se puede llegar en algún momento a esta decisión? Bueno, fíjate, no es un acuerdo precisamente con la mamá porque acabo de explicar que ella no es parte, Claro. pero sí él podría, si los abogados se ponen en las pilas, llegar a un método alterno de resolución de conflicto, se llama. Y ese método alterno de resolución de conflicto está establecido en esta etapa. Esta es la etapa precisa para que él, a través de su abogado, le diga a la fiscalía, mira, ¿sabe qué? Yo no voy a seguir con esto, vamos a negociar una pena, que es ahí donde ustedes se molestan, porque la negociación tiene que tenerla clara la fiscalía, que no debe ser menos de 5 años, porque al dar menos de 5 años, viene el trabajo comunitario y vienen otras cosas que a las personas no les gusta. Entonces eso va a depender de la fiscalía. También va a depender mucho si hay un tema de resarcimiento como querella, que sabemos que no hay porque ella no se ha constituido en querellante, pero atendiendo a tu pregunta, sí se puede hacer un acuerdo con la fiscalía en función de todos los elementos que hay para reducir los términos del proceso. Eso se llama economía procesal. Pues Nick, y en el caso de que él sea condenado, la posibilidad de una fianza para su liberación, como ocurrió aquella vez, la primera vez o la segunda vez, ¿es posible? No, tema de fianza en este momento, no, el tema de solicitar una fianza de excarcelación es un recurso para tratar de cambiar la medida cautelar. Entonces eso sería después ensayado por los abogados una vez que terminen la segunda etapa, que es el recurso de apelación. Hay que ver cuál es el resultado, si en verdad lo anuncian, y si eso no les favorece, ellos podrían, el sistema prevé muchos otros recursos y herramientas para tratar de cambiar la aprehensión, que es la más grave, por lo que tú me acabas de preguntar. Sin embargo, hay que señalar que la fiscal estableció claramente, vuelvo y hago mi venia a la fiscal Digna, de que él representa un peligro para la sociedad. Y si él representa un peligro para la sociedad, para las mujeres que están o para cualquier ciudadano, para irse al recurso de apelación, los colegas tendrían que mostrar elementos distintos a que no lo representa, y también él representa uno de los puntos que decíamos también, destrucción de pruebas, porque él está manipulando, es evidente, a la víctima que dice que no es víctima. Whitney, ¿qué hubiese pasado si el fiscal hubiese sido un hombre? ¿Las cosas serían diferentes? El fiscal superior que tiene que ver con San Miguelito es un hombre y es el que dio las instrucciones, gracias a Dios, para que dijeran paren todo, porque yo quiero resaltar esto. El sistema es bueno, está colapsado el recurso humano y el recurso económico. Esta fiscal que fue a la audiencia con su equipo de fiscales tuvo que dejar de lado 300 y tantas carpetillas penales para dedicarle todo un día y pelearse con medicina legal, informática forense, para lograr una fecha inmediata para incautar los datos de los dispositivos móviles. Recuerden que ella nada más tenía 48 horas para hacer eso. Y es lo mismo que ocurre cuando aprenden a alguien y el sistema te da de 24 a 48 horas para que produzcas los elementos de convicción y lo lleves a una imputación. En ese periodo, con el recurso que tiene el Ministerio Público, no logran muchos la imputación. Y por eso se caen. Entonces, el Ministerio Público prefiere que lo desaprendan y simplemente ver cómo logra. Pero es que no tienen, están trabajando con las uñas. Por eso yo hago mi venia a esa fiscalía, porque todos deberían trabajar así. Y ellos dejaron todo, familia, todo. La diligencia terminó casi a las 11 de la noche. Y te puedo decir con propiedad la hora y todo, porque ahí estaba notificado el señor imputado hoy en día. Y estuvo su abogado, que decidió simplemente irse temprano, porque él tenía otros compromisos. Pero ahí estuvo su mamá con su representación hasta las 11 de la noche. Y luego de ahí se trasladaron a buscar otros elementos que la fiscalía presentó ayer. Esas fiscales de verdad que han hecho un trabajo que debe ser en todo Panamá. Pero ¿cómo lo hacen si tú no puedes dejar 300? No, y tú misma estás diciendo, tuvo que dejar de lado 300 casos que estaban andando de panameños que tienen exactamente los mismos derechos.
y están con la misma impaciencia, pero bueno, como esto es un caso tan mediático que me imagino que si el ministerio no actuaba de la manera en que lo está haciendo, iba a ser nuevamente señalado, condenado, y tú sabes, ¿no? Sí, pero al todo final, lo que viene bajando. yo creo que... Pero como tú bien dices, es un tema de falta de recursos. Yo creo que hay que invitar al señor procurador a que haga lo que tenga que hacer para conseguir el presupuesto a través de la Asamblea, porque el panameño de a pie quiere justicia. Y yo creo que eso es lo que tú acabas de decir, como es un caso mediático, pero no todo el tiempo podemos hacer un caso mediático. Y no es justo, que por ser un caso mediático se le dé prioridad. No estoy diciendo que no es que esté mal lo que hayan hecho, pero no es correcto, y con los otros 300 casos que la Fiscalía tuvo que dejar a un lado. Oye, Michelle no me preguntó nada hoy. Michelle no te ha preguntado Es que le asignaron las preguntas a Ramiro y a Ronnie. A mí me asignaron preguntas. Pero un poquito, llevando la línea de lo que decía Ramiro, este tema de el acuerdo que se pudiese dar entre las partes, al final tú ves que esto sea viable, porque realmente llevar a una madre que está en una situación de una lucha constante, una lucha pública, una lucha mediática, una lucha donde todo el mundo pues se enfrenta por esta situación, ¿tú crees realmente que esa sea una posibilidad en la mesa de que soliciten un acuerdo entre las partes y que todos somos felices, borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada? Yo no creo, o sea, yo personalmente viendo los toros de la barrera, porque no es nuestro, o sea, al final no es el problema nuestro. Claro. Lo que pasa es que se ha hecho tan público y todos nos solidarizamos con esta situación, porque definitivamente se repudia y se reprende en todas las circunstancias del maltrato hacia la mujer. Pero ¿crees tú que sea algo que, por lo menos en el caso de la madre, fuera una posibilidad? Es que la madre no es parte del proceso, eso ya con la fiscalía. Exacto, y voy a aclararle algo a Michelle, que yo creo que esto le va a servir a todo el mundo. Llegar a un acuerdo de pena lo establece el código, pero no quiere decir que va a salir inocente, Michelle. Va a haber una condena. Lo que hace es que, como le reduce el tiempo de investigación al sistema penal y al Ministerio Público, en vez de darte, voy a poner un ejemplo, 15 años, vamos a pactar, y eso es un repuja y puja de nosotros los abogados con la fiscalía. Bueno, la fiscalía dice, te voy a dar 60, pero señor fiscal, deme 50, mire que tengo atenuantes. Atenuante es la palabra que se utiliza cuando hay mecanismos que tú puedes presentar que reducen el hecho punitivo, ¿ok? Y agravantes es cuando, obviamente la palabra lo dice, agravan la condición penal. Entonces tú dices, mire, tengo estos agravantes, bájeme un poquito, bájeme acá, y comienzas en un repuja. De todas maneras, la persona sale condenada. Lo que el Ministerio Público, por lo que está viendo el público, los espectadores, tendría que hacer es no llegar a 5 meses, a 5 años, porque 5 años, Michelle, la norma establece que puede cambiar. Puedes cambiar. Puede ser trabajo comunitario, puede ser multa. Ahora, entonces, pero es totalmente legal. Claro, sí, claro, pero eso es legal. Pero sigue siendo condenado, atención. Pero falta ver si él quiere negociar, porque él puede estar pensando que él puede ser no condenado y que lo puede declarar inocente. El abogado puede estar pensando que puede hacer un gran trabajo. Ahora tiene un periodo de tiempo para poder llegar a esa negociación. Claro, hasta antes de la acusación. Sin embargo, tienes a un cliente que está detenido. Exacto. Ojo, está detenido. Y estar detenido aquí. Eso como que también te aprieta un poco las clavijas para tomar este tipo de decisiones. Claro, entonces hay que hablar con el imputado hoy en día si él quiere hacerlo o no, si va a aguantar los 6 meses. Ahora, yo creo que aquí lo interesante es lo que tú dices. Los acuerdos de pena tienen que darse mayor de 5 años para poder que la persona vaya efectivamente a cumplir con una condena. Y mirando el delito, porque es que el Código Penal, en compañía con el Código Procesal, ya establece delito. Si el delito ya tiene 5 años como mayoría, ¿qué puedes hacer? Exacto, no puedes hacer nada. Dice que tienes que darle 3 por darte algo, y ya tiene trabajo comunitario. Dígame, señor. Yo tengo una pregunta. En caso tal de que los abogados o el abogado de Yemil o el mismo Yemil se declare que está físicamente o que su condición psicológica no es la adecuada, ¿puede argumentar o puede influir esto para una pena? ¿Tú estás hablando de la condición de imputabilidad o no? Claro, porque muchas veces se dice que la persona agresiva padece de un problema, un trastorno psicológico. Entonces, ¿podría esto ser uno de los argumentos de los defensores de Yemil para, de alguna manera, buscar una ayuda psicológica y que no toque la cárcel? Sí, al final no te dan como una pena en ese momento si no te asignan algún tratamiento. Porque aquí hay detrás de un trastorno, ¿ah? Lo que pasa es que lo que ustedes están hablando en caso, porque hay varias preguntas formuladas ahí, lo que ustedes están hablando en el argot legal se llama una pena accesoria. O sea, yo te puedo condenar y como pena accesoria te agrego un tratamiento que tienes que cumplir. Eso pasa mucho en violencia doméstica. Pero no. Pero que sea un argumento, como dice Rolly, para lograr evadir la justicia es un poco difícil.
fácil porque ya los argumentos están vertidos de manera inicial diciendo que no pasó nada. Entonces como que cambias el formato y que bueno, es que él ahora analizó y dijo que sí pasó pero que está enfermo. No minimiza el delito, al contrario, le agrega más para que en el momento que sea condenado, si llegase allá, se le agregara una pena accesoria de tratamiento terapéutico obligatorio que tiene que presentarlo. Pero no es que reemplaza al otro. No reemplaza uno por el otro. Sí, lo que pasa es que ya es una situación irregular porque ya realmente hubo un cambio de versión por parte de la víctima. O sea, no solamente por parte de Yemil, sino por parte de la víctima también, que hace una denuncia y luego se retracta. Entonces ya de por sí es un caso que ha tenido como distintas perspectivas. Ahora, la pregunta es, ¿Yemil le ha hablado? ¿Ha dicho algo? Bueno, sí. ¿Ha hecho algún tipo de declaración recientemente? Él ayer ¿Ayer qué dijo? antes de ayer, perdón, habló donde se hacía la diligencia de incautación hacia la mamá, dijo una cantidad de cosas que la fiscal tuvo que llamarle la atención. Hubo algunas cosas que ya saltaron a la vista, que la señora por poco que le brinca, hubo que haber una contención, porque es que en esa diligencia de incautación de datos que te dan informática forense de medicina legal. ¿Dónde fue esta incautación de datos? Esto es en Caledonia. No, en Caledonia, en el Ministerio, en Medicina Legal, Informática Forense. Presentas el dispositivo, pero tienes que llevar una autorización ya previa o puedes legalizarla después y se saca información. Ella llevó su celular, la mamá. Ella llevó el de ella y llevó el que tenía la hija inicialmente porque la mamá se lo compró. Y después en el momento ella narra que le rompen la cabeza, ella lo recupera, la mamá. Y no ahí había entonces conversaciones, mensajes. Hasta el 30 de enero. Entonces eran mensajes contundentes e información muy importante, incluso a dónde se mandan las imágenes y quién se las manda. Y había imágenes también. Las mismas. Pero ya salían de la misma víctima que dice que no es víctima. Entonces, a dónde se mandan las imágenes y cómo la mamá adquiere. Porque ellos alegan que la mamá adquiere las imágenes de forma ilegal, cosa que no tiene sustento jurídico. Oye, vamos a ver las siguientes declaraciones o palabras que realiza el día de ayer, Andreina, ¿sí? El abogado de el demandado. Adelante, Yerick Emil. El problema es ese, que si la persona presentó una denuncia y llega diciendo me engañaron, ¿ya? Me presionaron para que presentara. ¿Quién la engañó? ¿Quién la presionó? La propia madre. Entonces estamos ante una situación que no le vemos, para nosotros no hay precedente. Primero porque si tú presentas una denuncia, después dices yo no quiero seguir con la denuncia, me retracto, es desistible, pero al final de cuentas hay principios del debido proceso. Nunca hubo una violencia, no sé por qué la mamá la presionó. Si la misma madre, y creo que usted estaba en los medios cuando la joven se retrató de cuerpo entero y dijo no tengo ninguna marca en mi cuerpo. No, comando, ¿vas a hablar algo? No vas a decir nada. Dale. No sé si en algún momento ella recapacitará de todo lo que hace, pero espero que sí. Y espero que ella regrese con su familia, que eso es lo que nosotros queremos en realidad, que ella regrese a ayudarla, porque yo sé que ella tiene un problema ahorita. Yo solo quiero ayudar a mi hija. Bueno, esa es una madre sufriendo, esa es una madre llorando, esa es una madre que no está taquilleando, esa es una madre que nada más quiere recuperar a su hija porque sabe y sienten en su corazón que está en peligro, su vida corre peligro. ¿Quién se lleva a Tatiana en ese momento que le da un poco de hombre? ¿Quiénes son? Nadie sabe. Ella sale después con el abogado de ella, pero el abogado se queda dando declaraciones y la montan a un vehículo con una persona de rasgos asiáticas y se la llevan. Eso sale en unos videos de todo esto. Lo que dice el abogado es una contradicción de Yemil es que, bueno, que sí, que la mamá fue la que la obligó a declarar. Bueno, pero es que ahí está la fiscalía cuando ella presenta la denuncia y él mismo dice que se retracta, pero que hay procedimientos que cumplir con el desistimiento. Y fíjate, yo quiero ser enfática porque hay que hablar con la norma en la mano. Y dice el código que el desistimiento de la pretensión punitiva aplica en el artículo 201 para homicidio culposo, hurto, apropiación ilícita, incumplimiento de deberes de familia, evasión de cuotas, contra la propiedad intelectual, calumnia, injuria, inviolabilidad del domicilio, falsificación de documentos en perjuicio de particulares. Leas el 201 y te vas a dar cuenta que y ahí delito no puede echarte para atrás. De sexo ni de género. Ramiro tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta porque no siendo un entendido de la ley, lo que dice en su momento el abogado me hace un tanto de sentido porque quizás no conozco la normativa, ¿no? Y ahí es donde está la Winnie para poder explicarnos un poquito sobre este tema en particular. Porque sí, entiendo de que se puede llevar la información o la investigación, mejor dicho, con respecto a la información que la joven da en algún momento determinado porque ella presenta la denuncia. Pero luego entonces lo que yo me quedo pensando es lo siguiente: cuando se den los elementos de juicio y haya que preguntar
preguntarle a ella sobre este tema y si básicamente ella retira lo antes dicho, ¿cómo se puede llegar a la verdad en este hecho? Yo sé que tú hace un rato comentabas de que hay otros elementos dentro del caso que se pueden utilizar, pero complica mucho más la situación, es lo que entendería yo, ¿no? Y por ahí da mucho más facilidades a la defensa del supuesto agresor en este caso, ¿no? No, fíjate, yo creo que voy a volver a hacer un poquito de docencia en la diferencia de denuncia y querella. Cuando tú eres denunciante, que tú le dices al Ministerio Público, pasó un delito, tú no participas en el proceso. Y esa es una cosa que yo peleo con mis clientes porque dicen, licenciada, yo fui a denunciar y después fui a ver la carpeta y no me dejaron verla. Es que no te la van a dejar ver porque tú fuiste, el concepto de denunciante está establecido de que tú pones en participación al Ministerio Público de la posible comisión de un delito, pero tú no eres víctima, tú no vas a participar. Si tú puedes ayudar al Ministerio Público con alguna evidencia o elementos de convicción, bien recibidos son, pero tú no eres parte. Eso contesta la primera parte de tu pregunta, Ramiro, porque ella no vendría siendo parte y como víctima le toca al Ministerio Público a través de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, ¿qué haría yo? Recabar las entrevistas, recabar las conductas y demostrar que ella no es una persona que está mentalmente disponible para hacer y reconocer su calidad de víctima. Y vuelvo y repito, lo que le toca en este momento al Ministerio Público es tutelar el bien de la vida y ella no, como persona y víctima, no lo está haciendo. Pero entonces hay otras aristas de cómo el Ministerio Público, sin la participación de la víctima, vuelvo y te repito, y le estoy dando el tema de víctima porque ella denunció, pero el tema de ella en este momento, como bien lo dijo su abogado, sería denunciante, ¿ok? Y como denunciante no necesito que participes en el proceso a menos que yo quiera, y ya sé que no lo voy a obtener, una evaluación de tu perfil. Pero el perfil psicológico en medicina forense se puede levantar de otra forma sin que tú vengas. Se puede levantar con tus gestos, con tus articulaciones, con la manera en que te expresas, con algunos otros hechos que va a colaborar la mamá para demostrar que hay afectaciones. O sea, conclusión, este caso puede seguir así ella desaparezca de la faz de la tierra. No debería desaparecer porque es complicado. Pues. Bueno, por un decir, si ella simplemente se monta en un avión y se va para Checoslovaquia y decide no aparecer porque más. El delito no está presentado con una querella coadyuvante, sino como una denuncia. Y como denuncia, el Ministerio Público tiene que seguir investigando. Y te acabo de leer que no es un delito susceptible de desistimiento. De hecho, el Código establece que para desistir hay formalidades que ni siquiera han cumplido los abogados. Entonces, yo creo que al final del camino hay que leerse un poquito el Código Procesal Penal y dar docencia para que la gente sepa por dónde sí, por dónde no, porque al final siempre van a necesitar un abogado. Ahí estamos viendo cuadro a cuadro cómo ella se está yendo, la persona la lleva por el brazo. Esta persona que la acompaña de camisa roja, ¿quién es? Desconozco, creo que la que puede saber es la mamá. Pero yo ella desconozco. Se monta en un auto, me dice que manejaba una persona con rasgos asiáticos, tampoco se sabe quién es. ¿El abogado de ella se monta en este carro o no? El abogado en este momento es el que está ahí atrás, ¿ves? El de rojo. Esa es la persona, exacto. Ese es el de rojo el que se la lleva. Déjamelo ahí. La mamá está informándome por vía celular que si su hija no aparece, pues entonces le pondrá las denuncias pertinentes a la persona que sacó. Que es un procedimiento normal que cualquiera persona puede hacer. Se desaparece una persona y tú 48 horas vas y dices está desaparecida. Ahora no está desaparecida, estaba ayer en... No, sí, hay que esperar que corra el término, exacto. Por eso, ahorita no, ahorita quién sabe dónde está. Pero si hoy hace un en vivo ya no está desaparecida. Claro, entonces habría que resolver porque es que ya hay unos antecedentes de este tema. Si hoy sube una foto en Facebook tampoco está desaparecida. Habría que analizar la imagen. Habría que analizar. Todo es legal. Con esto de las redes sociales. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué pasa, Karen? Que la gente dice que, por ejemplo, yo no me prestaría para llevarme a nadie así en esa circunstancia. Entonces, cuando se ven en los problemas legales, ¿cuál es la respuesta y la premisa? ¡Oh! Ay, yo no sabía. Uno de los códigos establece que la ignorancia no te exime de responsabilidad. Sí. Es que Karen iba con unas sustancias ilícitas en mi carro y nos agarran a las dos. ¡Oh! Karen, primero le entró a golpe porque yo no sabía que consumía sustancias. Pero sí es verdad. Pero las dos vamos privadas de libertad. Pero sí es verdad que no sabía, pobrecita tú. Pero adivina, mientras pruebo que no sabía, estoy metida. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, la ignorancia no te exime, de responsabilidad. Si usted tuviera todo el poder, si usted tuviera... Usted, licenciada. Usted, licenciada, si usted tuviera la resolución de este caso, ¿cuál sería? ¿Qué sería lo ideal que tú como abogada y si fuese juez y todo lo demás llevarías a cabo? Quiere comprometer pública. Sí, de verdad que no. Primero que no me gusta ser fiscal ni trabajar en el Ministerio Público porque es un trabajo que se hace con las uñas, no me gusta. Como defensora, pues colaboraría, como lo está haciendo una mamá desesperada con la fiscal que tiene toda la disposición de llevar a buen puerto esto durante 6 meses. Recuerden que en 6 meses los abogados
abogados pueden ensayar cuánta audiencia le dé la gana para tratar de modificar la medida cautelar e incluso lo que dijo Rollis, hacer una solicitud de fianza de excarcelación si el código lo permite. Entonces, este sistema es dinámico, no pueden decir que no funciona. Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce y te permite que si tú estás aprendido de manera ilegal, tú produzcas audiencia hasta que logres probarle a quien en ese momento tiene la facultad de resolver en lo contrario de que tú estás de forma inadecuada aprendido, por dártelo de alguna forma. Eso no pasaba antes. Entonces, si me tocara a mí, Alex, pues me toca, yo soy creyente de que a mí me toca probar en derecho lo que yo quiero. Si yo presento una demanda o una querella, por darte un ejemplo, y es un tema que le digo a mis estudiantes de derecho, con 8 hechos, yo presento 8 pruebas o elementos de convicción. Hay abogados que presentan que 25 hechos y los 25 pruebas adjuntas, que nada. Después la presentaremos. Entonces, yo creo que eso es importante. Nos toca es probar en derecho lo que estamos diciendo y tener mucho cuidado cuando damos este tipo de declaraciones, porque aquí está el código. Entonces, yo creo, y voy a invitar, yo lo hago gratis, a los periodistas que quieran, de que tienen que conocerse, que trabajen el tema judicial, porque si ellos se plantan en que los medios de comunicación tienen derecho a estar en esa audiencia, nadie los puede sacar. Ahora, la pregunta del millón, y recibimos un par de llamadas de televidentes haciendo sus consultas con sus casos particulares en donde ambos no había procedido la justicia. Entonces hay este mal sabor de boca en la población en términos generales de que el tema de que, ay, ¿para qué voy a subir, bajar? ¿Para qué me voy a exponer a mi familia? A veces hijos involucrados, cuando no va a pasar nada. Y esa es la gran conclusión que tenemos todos en nuestra gran mayoría del sistema del Ministerio Público en nuestro país. La pregunta del millón es, este caso en particular obviamente es un caso que está teniendo la connotación mediática por las figuras, ¿no?, que están involucradas, ¿no? Otros casos no tienen la suerte de tener toda esta presión mediática para que las cosas vayan con la celeridad que esperamos. Sin embargo, podemos considerar que esto nos puede dejar algo bueno en términos de modelos, de ejemplos, no solamente para el Ministerio Público, sino para la gente, de que las cosas pueden prosperar y pueden caminar. Bueno, yo creo que ya partimos de una premisa excelente. Partimos de la premisa de que el Ministerio Público dio señales ayer de qué está hecho, actuó rápido, cuáles son sus herramientas y que lo puede hacer. Yo creo que esto es, con las cosas que han venido pasando con el Ministerio Público, esto es para aplaudirlo. Esto es para decirle a la fiscal, bueno, fiscal, le mando un cafecito. Tú sabes, hay que incentivarlos porque han recibido mucha información negativa. Yo creo que si partimos de esa premisa, es un éxito. Hay que garantizar que el proceso llegue a buen puerto en estos 6 meses y que no se logre cambiar la medida cautelar porque puede caer otra víctima. De hecho, la misma joven Tatiana narraba de que ya había otra otra pareja que él había subido a las redes sociales y luego parece que no, que ella era la pareja que sí era. Entonces, hay posibilidades de que puedan existir otras víctimas. Con esto se cuarta esa posibilidad y creo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo como debe ser, con las uñas, y que la persona que necesite actuar debe hacerlo. Tú no puedes partir la premisa, Karen, de que, ay, no, si voy y pongo... ¡Qué pereza! No sé qué, voy a dejar eso así. ¡No! Alguien me decía que había sido víctima de hurto su vehículo y que para qué iba a poner la denuncia. Le dije, primero la tienes que poner para que el seguro te pague. Y segundo, si en un país normal donde trabaja la justicia, lo primero que hacen es verificar si en el área había cámara, a ver cómo pueden identificar. Entonces, como no hay el tiempo del Ministerio Público para eso, muchos expedientes se quedan allí y no pasa nada. Pero no es porque no quieran. Vuelvo y reitero, no hay el recurso económico ni el recurso humano, pero sí hay las intenciones. Y cuando hay las intenciones hay que apoyar a ese equipo de fiscales que lo está haciendo. Y el panameño tiene que leer, tiene que saberse sus derechos, porque si tú sabes que donde se cometió el delito tienes que ir a esa regional o fiscalía, tú no te vas a ir a pasear a un juez de paz, porque ya sabes, pero no nos gusta leer, no nos quieren que mejor yo llamo a Karen o a Wesley para que me diga dónde voy. Usted tiene que saber qué tiene que hacer, incluso qué pruebas puede presentar en un proceso donde usted no necesita abogado. Ejemplo, pensión alimenticia. Entonces es una cosa impresionante. Claro, si la contraparte lleva un abogado, tú estás en desventaja porque no conoces la norma. Pero si tú te empapas, no necesitas gastar en un abogado. Y esas cosas a mí me incomodan porque hay gente que gasta mucho dinero en abogado en un proceso como pensión, que al final vas a pedir ¿cuánto? $300. ¿Y cuánto vas a gastar en abogado? Entonces, esto deja claro que hay que hacer más docencia, hay que leer y hay que empoderarse sobre los procesos propios sin partir de escuchar a Karen de que, ay, ¿para qué vas ahí? Voy a poner la denuncia, así sea lo último que haga. Así es, yo creo que esa es la gran conclusión y cada vez que tenemos
que son estos casos muy sonados y que tienen la atención no solamente de los medios de la palestra pública y también de toda la ciudadanía, y que muchos en casa en estos momentos se están viendo reflejos y dicen que a mí me pasó, o me está pasando, chuleta, y no he tenido la suerte. Pues sabe que no desfallezca, no tire la toalla, no cuelgue los guantes, siga, sea incisivo, insistente, como bien dice Wisnik, hay que hacerlo informado. A veces parece como tedioso, complicado, no es tan difícil, no es tan complicado. Y si lo que dices es cierto, es que no tengo plata para un abogado, no necesito un abogado, para eso está supuestamente la defensa pública a la que todos tenemos derecho. Ok, me vas a tener que invitar otro día para que hablemos del defensor de oficio y el patrocinio legal gratuito. El patrocinio legal gratuito. Buenísimo. Sí, esos dos son dos. Ready, lista, ¿cuándo quieres venir? Ustedes me avisan, me llaman que no tenga audiencia y yo caigo, porque esos son dos aspectos que le permiten a la gente acceder a la justicia. Exacto, y con conocimiento, obviamente. Muchísimas gracias, como siempre, Wisnik, por sacar de tu tiempo y venir aquí a instruirnos, a enseñarnos un poquito acerca de todas estas aristas legales que hay alrededor de estos casos, y que de verdad que a veces por desconocimiento uno siempre sencillamente saca conclusiones inclusive equivocadas. Nada más invitarlos a @Wisnik, @Así Somos Legalmente, y mi programa en YouTube, Así Somos Legalmente, que lo que busca es evitar que las personas le vulneren sus derechos, y se pasa por ahí. No me escriba consultas muy largas porque no tengo tiempo. Escriba la cortita. Breve y conciso, como dicen los gringos, short and sweet. Oye, estás bilingüe. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Wisnik, haciendo docencia en materia legal con un caso que lamentablemente tiene a todo el país así, un poquito paralizado, y que es el pan nuestro de cada día en muchos hogares de Panamá. Nos vamos con los chicos que van a hacer el segmento de farándula. Bueno, así es, tenemos muchas preguntas que hacer, pero eso va a ser más adelante porque tenemos que ir rápidamente con el departamento de noticias, que ya está listo y preparado para toda la información que tendrán en el noticiero del mediodía. Así que, Delia. Bueno, no es Delia. No es Delia. No es Delia, hoy no tenemos a Delia. Gustavo, ¿cómo estás? ¡Estás al aire! ¿Cómo estás, Gustavo? Un abrazo. Ajo, Gustavo no se prendió el apuntador. Sí, Ajo, pasó algo ahí. No se prendió más adelante, más adelante vamos a estar con Gustavo de vuelta con la información. Oye, pero tú viste qué bonita se veía en la café con leche, la Wisnik con la Karen. Oye, sí. Oye, ¿qué pasó con Wilber? No le Está bien, oye, la pregunta es a Wisnik. ¿Estás oyendo a Wisnik? Sí, ¿qué pasó con tu caso? Oye, la gente también quiere saber de eso. ¿En qué quedó Wilber? Sí, quedó, ya apareció. La propia no ha dicho nada de eso. Habló la abogada, pero tiene que hablar la propia también. ¿Estamos al aire en serio? Sí. Bien al aire. Eso, así, aquí somos... ¿Y dónde está Wilber? Aquí somos como familia, vaya, Rolo, así que se hablan así las cosas. Rolo, tú no eras así. Oye, es que entre una cosa y la otra también estamos haciendo nuestros procesos legales, que por ahí más o menos van a ver. Y sí, ya hay ubicación. Llegaste. Corrió. Apareció la otra. Yo estaba hablando con Ramiro, con Rolo y con ¡Cuéntanos! Ahí llegó la noticia de una vez. No ha aparecido, pero Karen, definitivamente. ¿cómo te gusta la vaina? En verdad no, yo no soy bochinchosa. No, es verdad que no, sí, es verdad. Pero sí, por ahí va a haber unas acciones que van a hacer que aparezca de forma no voluntaria. Porque es que debe hacerlo de forma voluntaria. Yo creo que si yo hubiese escuchado todo esto, lo primero que yo hago, y yo se lo dije a su familia, aquí no me tiene que llamar y decir, voy a firmar, ¿dónde nos vemos? Y chao, que te vi. No pasa más tan nada. Fácil. Pero no es que tú amedrentas. No, es que cuando tú tienes una conducta Te repetitiva. tiene terror. Y yo estaba en el súper. Ramiro, tú no eras así. Tú no eras Ramiro es otro. Ramiro, tú no conoces a Ramiro. Yo soy el Ramiro es maquiavélico para Ramiro, Ramiro, lo que sí te voy a decir son dos cosas que debes rescatar de este tema mío. Uno, que cuando te casas tengas la endereza como hombre de decir, ya no quiero saber más nada. Es verdad. Es cierto, estoy de acuerdo. Ese es uno. Y lo segundo es que dentro del matrimonio hagas tus capitulaciones matrimoniales, separación de bienes. Y lo otro es, para cerrar, no te separes sin romper el vínculo, porque si a esa mujer le pasa algo, el que tiene que cargar con ella eres tú. Aunque tú seas el heredero, ¿ok? Y aunque tú tengas a Michelle al lado, quien hereda es la persona que está legalmente vinculada. O sea, que tú vas a heredar. ¿A quién? ¿Deudas? No, por eso quiero que La deuda se hereda, porque eso es lo único que hay ahorita mismo. ¿Qué problema? Sería la inversa. La moto. Deuda. Ramiro también va a dejar pura deuda. Ramiro, no, hay cosas que no dejan por ahí. Y si usted quiere estar así... ¿Tú sabes qué van a heredar de él? Vamos a sentarnos a hablar en este momento, porque hay cosas que yo necesito dejar por escrito.
ojo, dependiendo de lo que vas Tú eres casi una abogada ya. Mira, Karen no le gustó la idea porque eres así. ¿Estás viendo? De una persona que te regaña a tu comadre. ¿Tú sabes que tiene 85 pares de zapatillas? Eso está bien, eso cuesta. Eso Oye, eso se vende. Oye, hay una buena inversión. Ya yo pedí la zapatilla. Se puede Me vender. preocupó algo del día que está pasando contigo que tú Nada, ahí habla locura. Todo es Fulvio, está sometido. Todo está en nombre de ella, todo. Bueno, eso está bien. Oye, porque acuérdense, caras vemos, corazones no sabemos. Miren el ejemplo de la licenciada Ortega. Bueno, pues, Es verdad. caras vemos, no sabemos. Bueno, pues ya saben, hagan su documento. Claro. Si usted no quiere Vamos a estar con la poner todo por persona, escrito, rompa el entonces, vínculo y después hablamos en otro Exacto. programa. Es verdad. Porque eso es Muchas largo. gracias, Dale, licenciada. Ramiro, adelante. Yo, por suerte, no tuve ese tipo de temas en su momento. No, ¿verdad? Cuando terminé con la mamá mía. Tuve una muy buena relación con ella. Eso es lo importante, mantenerlo. Saludos para Yari, hombre, que está en sintonía. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.